¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días. Gracias nuevamente por dejarnos entrar hasta sus hogares, ahí donde están viendo este video. Y pues vamos a irnos directamente a la clase. Hemos estado aprendiendo de los milagros que nos cuenta el Evangelio según San Marcos. Obviamente un milagro es mucho más que una muestra del poder de Dios, porque cada milagro pues es una muestra del amor de Dios y de los retos que Jesús tuvo que confrontar por amor a nosotros. Y en esta serie hemos estado viendo que hay mucho que aprender de los milagros de Jesús, porque nos revelan su carácter, su gran sabiduría y muchas cosas más. Por esa razón le titulé a esta serie Milagros que enseñan. Esta sería la quinta parte. Y el tema que veremos es el hombre de la mano seca. Es el título que tiene la Biblia Reina Valera, revisión 60. Y siguiendo el curso de lo que nos platica Marcos, nada más para llegar al punto del milagro, nos cuenta Marcos que después de que Jesús sanó al paralítico que vimos en la clase anterior, Jesús se fue al mar. Lo iba siguiendo mucha gente, pero pues ahí se encontró a Mateo, o mejor dicho, Leví. Él estaba trabajando ahí, cobrando impuestos, cobrando y robando impuestos a los que subían y bajaban mercancías ahí a la orilla del mar, en el puerto. Y a partir de aquí Mateo se hizo seguidor de Jesús y más adelante ya fue llamado apóstol. Luego nos cuenta Marcos que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos le preguntaron a Jesús sobre el ayuno. No vamos a meternos en este tema porque pues es una enseñanza obvia. Recuerden que solamente estamos aprendiendo de los milagros. Sin embargo, era una pregunta muy importante porque tanto los fariseos como los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Ellos sí ayunaban y los discípulos de Jesús no. No en ese tiempo. Era en aquel tiempo cuando la ausencia de Jesús no existía, o sea, Jesús estaba allí, pero en la ausencia de Jesús, obviamente comenzaron a ayunar y ayunar con bastante regularidad. Y a nosotros también, más nos vale ayunar en este tiempo, en que la ausencia de Jesús a veces es notoria por los problemas que estamos viviendo, ¿no? Ahora, después, Jesús y sus seguidores iban por el camino y tuvieron hambre. Y separaron una parcela y cortaron algunas espigas para comer. También era un día de reposo y los religiosos, pues obviamente pegaron el grito en el cielo, como luego decimos. Y Jesús les explicó que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. No lo entendieron, o a lo mejor sí lo entendieron, pero lo rechazaron. Y les dijo también que no estaba mal quebrantar de esa manera el día de reposo. Inclusive les dijo que Él era el Señor del día de reposo. Tampoco lo entendieron, por supuesto. Pero de allí cuenta Marcos que entraron a una sinagoga y estaba ahí un hombre con la mano seca. Y este milagro también lo cuentan los otros escritores de los evangelios sinópticos. Tiene el título El hombre de la mano seca en los tres escritos. Uno está en Mateo 12, versículos 9 al 14. El otro está en Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y en Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11. Entonces los tres escritores del Evangelio concuerdan en que era un día de reposo y que Jesús entró en una sinagoga. Cuentan también los tres que había un grupo de religiosos que estaban acechando a Jesús para acusarlo. Que había un hombre que tenía la mano seca. Cuentan también los tres escritores del Evangelio que Jesús lo sanó milagrosamente diciéndole que extendiera su mano. Pero Marcos añade a esta historia un detalle extra y vamos a leer el pasaje completo y luego comentamos todo esto. Dice Marcos capítulo 3 versículos del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle.
Aquí tenemos otra vez a Jesús de regreso a la sinagoga, probablemente la misma sinagoga de Capernaum que él acostumbraba a visitar el día de reposo. De hecho, Jesús debía haberse congregado allí regularmente, si no, pues no le hubieran permitido participar. Es igual que, y aquí en nuestra congregación o en muchas congregaciones, si no es una persona conocida, pues no se le permite ocupar un lugar para la enseñanza o para cualquier otra actividad. Y llama la atención, bueno, a mí me llama la atención que no haya dejado de congregarse Jesús por causa de todos los corruptos y pecadores y los hipócritas que ahí se congregaban. Y digo esto porque hay personas, simplemente hay personas que dejan de congregarse porque pues hay gente así en la iglesia. Y digo yo, ¿y qué esperaban? Jesús dijo que los imperfectos somos los que necesitamos más de Él. Aunque la verdad es que todos necesitamos de la gracia de Dios. Pero ese es un problema que hay en la iglesia. Mucha gente deja de ir a la iglesia y eso es, pues realmente es un problema de orgullo. Porque dejar de congregarse por gente o por causa de la gente imperfecta que ahí se congrega, pues es el resultado de sentirnos mejores que los que están allí. Tal vez nos sentimos más santos o más inteligentes o más capaces en alguna cosa. Pero la verdad es que el orgullo nos puede cegar de esta manera a algunas personas, ¿no? Lo que sí quiero aclarar aquí es que en aquel tiempo, no ahorita, en aquel tiempo había más hipócritas congregándose en las sinagogas que hoy en las iglesias. Y lo puedo asegurar solamente por una cosa, porque ninguno de aquellos, los judíos que se congregaban en las sinagogas, era nacido de nuevo. Entonces no había cambios en ellos. Pero Jesús, aún así, seguía yendo sábado tras sábado sin dejar de congregarse ahí. Y esta vez en particular, estaban allí algunos religiosos hipócritas, como siempre, adelantándose y esperándolo. Porque estaba entre ellos un hombre con la mano seca que estaba esperando un milagro. Y como ellos suponían conocer la ley que decía que nadie debía hacer nada de actividad en el día de reposo, y Jesús estaba en el camino a la sinagoga, pues ahí estaban acechando. Pero Jesús no se iba a detener por eso, al contrario, les tenía una gran sorpresa preparada y una excelente enseñanza que yo espero que también a ti te edifique. Pues sucedió que cuando Jesús entró, él tomó la iniciativa y le dijo al hombre de la mano seca que se pusiera de pie en medio del salón. Y entonces les hizo una pregunta teológica a los religiosos. Y les dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Es claro que siendo conocedores de la Torá tenían la respuesta correcta, es clarísimo esto. Pero intencionalmente nadie quiso contestar su pregunta. Y solo como referencia te dejo este versículo de la Biblia que aquellos escribas y fariseos, más bien los escribas, transcribían. Deuteronomio 15, versículo 7, dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguna de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. El caso es que callaron porque los escribas y los fariseos habían modificado la regla, ya lo veíamos esto en clases pasadas. Y solo permitían hacer un trabajo si una persona o un animal estaba en riesgo de perder la vida. Y ellos consideraban que una mano seca pues no implicaba ningún riesgo de muerte. Lo que realmente querían era obligar a Jesús a esperar para sanarlo cualquier otro día. O tal vez, siendo pesimistas, querían que lo sanara para acusarlo de violar el día de reposo, que era tal vez lo más probable. Porque esta era una ofensa que en la ley del Antiguo Testamento se castigaba con la muerte. O sea, en los 10 mandamientos de Éxodo 20 no aparece que se castigue con la muerte este tipo de infracciones. Pero más adelante, en el capítulo 31, ahorita lo vamos a leer, sí nos habla de que se castigaba con la muerte. Porque como ya les he dicho, era un pecado que estaba al mismo nivel que robar, matar, mentir, cometer adulterio, etcétera, etcétera. Dice Éxodo capítulo 31, versículos 14 al 17. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo.
6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Aquí está claro. Había pena de muerte por quebrantar el día de reposo. Pero el problema aquí no era en sí el día de reposo. El problema era cómo estaban interpretando el concepto del día de reposo. Dios nunca dijo que Él no iba a hacer milagros en el día de reposo. O que debía morir cualquiera que hiciera el bien a su prójimo. Dios no lo dijo. Y esa fue la pregunta que les lanzó Jesús, una pregunta profunda y, como les digo, teológica, y que nadie había querido contestar. Sin embargo, la respuesta obvia es, se debe hacer el bien y se debe salvar la vida, día que sea, no importa si es cualquier día de la semana, pues. La lógica es muy sencilla. Si pudiendo hacerlo, tú no alivias el sufrimiento de una persona, entonces le haces un daño. En el Nuevo Testamento la regla divina está más clara para nosotros. Y lo dice Santiago, alguien que era medio hermano de Jesús. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero aquí, lo que estaba en juego era el tema moral y no el tema legal. O sea, hacer bien aunque fuera día de reposo. Del lado legal, podría, y digo podría, sí, enfatizando en esto, podría ser pecado si hubiera una especificación clara del asunto, pero como no la había, pues obviamente no lo era. Pero del lado moral, más bien sería pecado el no hacerlo. Porque el mensaje aquí es, no hay un día de la semana para no ayudar al que tiene necesidad. Y esto es un asunto general para todos los que nos decimos ser hijos de Dios. No hay pretexto de no ayudar a alguien porque es domingo y tengo que ir a la iglesia. No hay pretexto. El caso es que ahí estaba de pie este hombre en medio del salón y con la mano seca, ¿no? Es obvio que toda la gente en la sinagoga estaba viendo el problema de su mano. Pero nadie sintió compasión de este pobre hombre. Y dice Marcos que Jesús les lanzó una mirada, pero una de esas miradas intimidantes que a nadie nos gustaría recibir de Jesús. De hecho, es la única vez que se describe a Jesús explícitamente enojado. Dice Marcos capítulo 3, versículo 5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, y enfatizo aquí en esta palabra, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Te voy a decir que esta es la única referencia clara y explícita, como decía ahorita, al enojo de Jesús dentro de lo que es el Nuevo Testamento. No nos dice la Biblia que se enojó cuando entró a sacar a los comerciantes del templo. Sí, dice que sintió celo por la casa de Dios, pero no que se haya enojado, o no lo dice explícitamente. Tampoco se enojó cuando no dejaban que los niños, o más bien cuando no dejaban a los niños acercarse a él. Dice la Biblia que se indignó, pero no se enojó. Pero en esta única ocasión, su mirada, dice Marcos, que reflejaba enojo. Y Marcos es el único que escribió este detalle, no Mateo ni Lucas, solamente Marcos nos escribe este detalle. Y esto nos enseña que enojarse no es malo. Eso es una buena noticia para los enojones. Enojarse no es malo, o sea, no es pecado, pues la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Y si aquí lo podemos ver enojado, entonces no está mal enojarse, no es pecado. Porque si enojarse fuera pecado, Jesús nunca hubiera expresado su enojo. El problema del enojo es que lo expresamos de manera, pues yo diría egoísta, ¿no? Y además lo manifestamos con acciones que perjudican a las personas con las que nos enojamos. Y eso sí es pecado porque dejamos de manifestar el amor al prójimo. O sea, cuando nos enojamos y atentamos, hacemos algún daño a las personas con las que estamos enojados, es ahí donde estamos en pecado. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí lo interesante es cómo reaccionó Jesús en su enojo. Si tú lees con atención, ahí en tu casa, vuelve a revisar este pasaje.
Pero si tú lees con atención vas a ver que Jesús expresó su enojo corrigiendo un problema. Sí, vuelvo a decirlo, lanzó una mirada fulminadora con los religiosos, pero lo que hizo fue sanar la mano seca de aquel pobre hombre. Entonces, lo que sí es responsabilidad nuestra es que en nuestro enojo busquemos soluciones constructivas. Porque si nos dejamos arrastrar por la ira, por el enojo, por el coraje, lo que vamos a provocar es agravar más el problema. Dice Pablo que cuando respondemos con ira descontrolada, que es el versículo que leíamos ahorita, le damos lugar al diablo en la pelea. Lo cual significa que Jesús no dejó entrar al diablo en esta pelea con esta pues bola de hipócritas, muy religiosos y muy apegados a la ley, pero nada compasivos ni misericordiosos. Y nos dice Marcos que por eso precisamente la mirada de Jesús también reflejó tristeza. Y dice aquí Marcos capítulo 3, versículo 5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada. Y aquí quiero presentarles la fórmula para entristecer a Dios. Dios tiene sentimientos. Y si tú en algún momento quieres entristecer a Dios, déjate endurecer el corazón. La dureza de corazón entristece a Dios. La palabra en español más apropiada para la palabra porosei, que es la palabra griega que se usa aquí, es una especie de costra. El poros era una especie de costra, un callo que se forma sobre una superficie blanda o sensible. Yo diría que la palabra en español tal vez más apropiada sería que tenían un corazón petrificado, ¿no? Así una costra encima del corazón. Pero pues dolorosamente así estaba el corazón del liderazgo espiritual. Y digo liderazgo espiritual de Israel. En ese tiempo no había sensibilidad ante el dolor ajeno. Ni aun cuando había manera de resolver sin violar un supuesto mandamiento de la ley. Y digo supuesto porque realmente Jesús no violó ningún mandamiento y ahora lo vamos a ver. La Biblia dice que Jesús solo le dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada y sana. Yo pregunto, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el quebrantamiento de la ley? Se suponía que no se debía trabajar. Jesús no trabajó, nada más habló y le dijo, extiende la mano. El del trabajo fue el hombre de la mano seca. Eso significa que en ese momento no había ningún argumento para molestarse con Jesús. Dice Marcos que cuando aquel hombre extendió la mano a la orden de Jesús, obviamente, inmediatamente le fue restaurada y sana. Jesús, vuelvo a decirlo, no hizo nada que pudiera considerarse como una obra en el día de reposo. Eso en mexicano se dice que fue una cachetada con guante blanco, ¿no? Eso es resolver con sabiduría divina. Porque a fin de cuentas sanó al hombre el día de reposo y lo hizo sin quebrantar la ley que supuestamente defendían los escribas y los fariseos. Y aquí pues solamente hay dos posibilidades. Que Jesús usara este milagro para humillar y corregir a los líderes religiosos. Porque dice Lucas 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí probablemente Jesús lo que quería era usar este milagro para corregir y de paso darles una humilladita a los arrogantes tipos estos que estaban ahí. Y la otra, la segunda cosa o la segunda posibilidad que podría haber aquí, es que Jesús quería exhibir el odio injustificado que ellos tenían contra Jesús. Odio que ya venía manifestándose desde antes y no precisamente en ese momento. Por eso es que comienza esta historia diciéndonos en Marcos 3:2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. O sea, estaban acechando y querían acusarlo. La oposición de parte de los líderes religiosos contra Jesús estaba creciendo y estaba creciendo muy, muy, muy rápido. A la misma velocidad que Jesús iba haciendo evidente su autoridad divina. En la misma intensidad que Jesús condenaba la hipocresía de ellos también. Y en la misma proporción que despertaba su envidia al ver que Jesús ganaba más seguidores y que ellos los estaban perdiendo. Y quiero hacer aquí una última observación de esta plática.
Esta humilladita explica por qué comenzaron a ver la manera de deshacerse de él. Marcos capítulo 3 versículo 6, que es el último versículo que veíamos de este pasaje, dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí tenemos una evidencia del odio que tenían contra Jesús. Dice este versículo que los religiosos salieron de ahí para tomar consejo con los herodianos y comenzar a tramar junto con ellos cómo deshacerse de Jesús. Te cuento así rápidamente. Los herodianos eran miembros de un partido político judío. Este partido se había formado bajo Herodes el Grande y obviamente respaldaban la política de toda la dinastía de Herodes, que era Herodes Antipas y todos los demás Herodes. Política que consistía en gestionar favores del gobierno romano, cosa que los profesantes sinceros del judaísmo detestaban. Y digo los profesantes sinceros, ¿no? Porque había ya gente allí que profesaba el judaísmo, pero que eran filiales, como en este caso, estos que estaban queriendo hacer una alianza para acabar con Jesús. Pero primero, ellos detestaban, estos judíos sinceros detestaban porque, pues primero porque no eran judíos, ¿no? Herodes el Grande era idumeo y Roma pues tampoco tenía nada que ver con Israel, sino que los había conquistado, pero Roma era el imperio que los había conquistado y les cobraba impuestos a los judíos. Y en segundo lugar también, pues los judíos sinceros detestaban a los que corrompieron su religión. Si ustedes recuerdan, Herodes fue el que reconstruyó el templo, pero una vez reconstruido el templo, vendió los puestos de trabajo. Entonces ministraban allí sacerdotes que no eran descendientes de Aarón. Sacerdotes que pudieron pagar para poder ministrar ahí. O más bien compraron el puesto de trabajo, pues. O a lo mejor si eran de linaje sacerdotal, pues les habían hecho pagar por tener ese trabajo y eso les había molestado. El caso es que aquí hicieron una alianza con estos políticos detestables para matar a Jesús. Después de todo, los dos tenían un enemigo en común que amenazaba su sistema corrupto. Y aquí digo, ¿hasta dónde puede llegar el odio humano? Hacer una alianza con los que odiaban solo para matar a otro que odiaban más. Y si hicieron la alianza, pues estaban mal. Y de hecho la hicieron, ¿no? Hicieron esa alianza y terminaron crucificando a Jesús en alianza, los herodianos con los fariseos, saduceos, todos. Los religiosos de ese tiempo, pero religiosos y políticos. De hecho, la decisión de crucificar a Jesús fue una decisión política. Un político tuvo que decir, mátenlo. Pero bueno, la buena noticia aquí es que Jesús resucitó. Y 35 años después, todos los que no se arrepintieron de esa maldad de haber matado a Jesús, fueron acribillados, despojados y esparcidos por todo el mundo. Digo, ¿qué enseñanza nos deja esta última parte? Yo te voy a decir nada más unas poquitas cosas aquí. Acepta la humillación que viene de Dios. Cuando Dios te humilla, es porque te quiere perfeccionar para que seas mejor persona. Es lo que quería hacer con estos religiosos. Los escribas y los fariseos no quisieron aceptar la corrección y perdieron todo. Todo lo perdieron, hasta la salvación. En cambio, Jesús aceptó valientemente ser humillado en la cruz y ahora reina eternamente. La cruz y la humillación, déjame decirte que no es el final de nuestra vida. Es solo una pequeña parte del proceso para ir a la eternidad con Dios. Mateo capítulo 10, versículos 38 al 39, nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo te dejo con estos versículos sin comentarios, esperando que Dios hable a tu vida. Cuídate, y que Dios te bendiga, y por aquí nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta luego.